Buenas noches. Básicamente el proyecto consiste en poder comunicar servicios de una red IPv4 con servicios de una red IPv6. Básicamente tenemos una máquina virtual que es un web server en IPv4 comunicada hacia un router versión 4 por medio de Dual Stack para poder levantar o hacer funcionar tanto IPv6 como IPv4 en la misma red, pero es una red basada en versión 4. Y en el lado de IP versión 6 únicamente está funcionando el router con una interfaz versión 6 comunicando el servidor de base de datos en versión 6. Luego hay los dos routers, el versión 4 y el versión 6, van a establecer un túnel a través de una red IPv4 existente. La red IPv4 existente atraviesa un router para simular el internet a través de direccionamiento versión 4. Se hace un túnel a nivel de versión 6, un túnel ZIP, o mejor conocido como 6 over 4, 6 sobre direccionamiento IPv4, y se hace el túnel, con lo cual se logra comunicar una máquina que esté en versión 6 con otra máquina en versión 6 a través de un túnel en una red que está basada en IPv4. En eso se basa el proyecto y es lo que les vamos a presentar en las configuraciones. Este es el ambiente en VMware en el cual está montado el laboratorio de túnel IPv6 sobre IPv4. Tenemos una máquina que representa al servidor de base de datos, una máquina que representa al servidor web y dos routers. Un router basado en el sistema operativo BIOS que representa la red IPv4, uno en la versión IPv6 y el router que simula Internet. A nivel de red podemos ver las conexiones. Por ejemplo, primero la red basada en versión 4. La red basada en versión 4 tiene conectada la máquina que es el servidor web. Por eso está en verde. Además, tiene un puerto conectado al servidor de la red IP versión 4. Ahora veamos la red IP versión 6. Esta es la red IP versión 6 que tiene la máquina de la base de datos y tiene también un puerto del router versión 6. Ahora veamos a la simulación de los dos proveedores de Internet. El proveedor ISP1, que es el que conecta a la red IPv4, tiene conectado un puerto del router IPv4 y un puerto del router que está simulando Internet. Y en el caso del proveedor número 2, que va a conectar a la red IP versión 6, tiene conectado el router versión 6 y el router de Internet. Con eso completamos lo que estaba representado en el diagrama. Visualizando la configuración de los routers, podemos ver primero la configuración del router versión 4. Vemos sus interfaces, la interfaz que está conectada hacia la red interna, hacia la red externa que es de Internet, y la configuración del túnel IP del túnel 6 sobre 4. Las rutas y bueno, los servicios que tiene configurados. En el caso del router basado en versión 6, nuevamente lo mismo. Solo vamos a mostrarles la configuración. Listo, tenemos la configuración de las interfaces, una interna y una externa, la configuración del túnel y la configuración de las rutas. Si lo notan, el túnel está cruzado porque la información local aquí es la remota en el otro extremo, de igual manera que del otro router. Y ahora veamos finalmente la configuración del router versión, que es el que no únicamente tiene una red IPv4, pero que solo es para simular la conexión de Internet. Ese router únicamente tiene IPs de versión 4, nada más. No tiene nada adicional, ni siquiera un ruteo configurado como tal, porque es una simulación de Internet para que se puedan comunicar perfectamente dos redes IPv6 sin interferencia de la red IPv4, pero a través de ella. Aquí tenemos el servidor web, básicamente tiene XAMPP instalado y una aplicación de inventarios. Aquí estamos ingresados como localhost a la aplicación como tal. Vamos a iniciar sesión solo para ver el contenido del sitio web. Bueno, es esto. Ahora, si vemos la configuración de red, este es el ipconfig en el que podemos ver
cuál es su dirección IP, 192.168.0.201. Es una red basada en versión 4, pero además, como es dual stack, tiene su configuración equivalente en IP versión 6. Desde aquí podemos hacer un ping hacia la base de datos que está basada en versión 6, que está guardada con un hostname que es dbsrv. Si hacemos el ping, vemos que la dirección IP versión 6 es a la que les estamos haciendo ping, que es la 2001, AC10, CA. Hagamos una traza para ver el recorrido y esta vez en vez de colocar el dbsrv, coloquemos la dirección IP. Y ahí empieza con la traza para ver por dónde es que realiza los saltos el web server para poder alcanzar la base de datos. En este caso llega al gateway local IPv4 o su equivalente en dual stack. Finalmente pasa por el túnel 1002.2.2 hasta llegar al servidor de base de datos. Por lo tanto, podemos también abrir la base de datos desde acá por medio de su dirección IPv6, que es dbsrv con lo que corresponde a phpAdmin, que es del otro lado. Entonces aquí ya estamos dentro de la base de datos a la que se está conectando el servidor web desde la red IPv4, solo que aquí el servidor de base de datos está en la red IP versión 6. Ahora veamos el contenido de la máquina de la base de datos. Aquí tenemos abierta la base de datos, pero como localhost, siempre con la base de datos que estamos utilizando para la aplicación. Veamos la configuración de red. A nivel de red, esta es la configuración que posee. Tiene una dirección IP versión 6, que no es equivalente a ninguna dirección IPv4, por eso empieza con 2001. Y es la que estábamos alcanzando desde el servidor web. Si lo ven, 2001 AC10 CA. Veamos acá en la máquina web, 2001 AC10 CA. Perfecto. Regresemos nuevamente acá. Hagamos un ping hacia el web server. Aquí está. Ping hacia el web server y nos debería de enviar hacia la dirección IPv4 equivalente que está comunicada por dual stack. Y si hacemos una traza, por medio de una traza vamos a ver hacia dónde estamos llegando. Nuevamente hasta la 192.168.0.201 y vean que estamos pasando por el túnel 6in4 1002.1, mientras que de este lado era 1002.2, con lo que se complementa o se completa la comunicación a través del túnel que transmite direccionamiento IPv6 a través de direccionamiento IPv4. Pues básicamente de eso se trata el proyecto, poder comunicar a través de una tecnología de tunneling una red IPv6 o redes IPv6 a través de redes IPv4 cuando la red IPv4 es independiente, en este caso con dual stack para poder comunicar los protocolos de IPv6, y una red IPv6 que es totalmente independiente, que no tiene ningún tipo de direccionamiento IPv4. Para finalizar las pruebas, desde aquí también se puede abrir el servidor web. El servidor web que está en su dirección IPv4 equivalente. Entonces solo para loguearnos estamos accediendo al servidor web. Recuerden que el servidor web está en la máquina que está basada en versión 4. Es la misma aplicación, solo que estamos accediendo desde redes diferentes. Esta es la red local, por eso dice localhost. Y aquí estamos accediendo desde el otro punto. Aquí aparece como C0A82.C9, que es el equivalente en hexadecimal a la dirección 192.168.0.201, que fue la que vimos que tenía la máquina. Eso sería todo para el proyecto.